Ahora conversamos ya con Pedro Donoso. Él es director general de CARE, también es abogado y también es licenciado en ciencias políticas, y con él justamente vamos a hacer un análisis del panorama político en nuestro país. Empecemos, Pedro. Yo le decía antes de que empiece esta entrevista que quisiera hablar primero de esa cadena nacional que yo creo que a muchos ecuatorianos nos dejó sorprendidos. No habló nada de la crisis energética, pero sí se refirió a estas plantaciones de coca. ¿Cómo ve usted que se está manejando el gobierno? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. En efecto, digamos, una cadena nacional es de un insumo, así lo vemos nosotros desde ICARE, ¿no es cierto?, para lograr un gran objetivo en la lógica de la gestión política de la comunicación, que es la desmitificación. Es decir, si el gran mito es que Daniel Noboa es el gran ausente en esta crisis energética, porque no ha sido un vocero, porque no ha dado la cara, etcétera, una cadena nacional involucraba que tú puedas desmitificar aquello, ¿no? Que tú puedas posicionar la idea de que hay un liderazgo, hay un presidente que se está encargando de eso, y, digamos, absortos vimos que no, absortos vimos que el gobierno intenta meter finalmente una temática dentro de una coyuntura distinta, ¿no? Mucha gente había afirmado, por ejemplo, que eso puede ser una cortina de humo. Y yo decía en mis redes sociales que una cortina de humo no se puede ver con apagones. Es decir, cuando todo es oscuro, una cortina de humo es muy difícil de divisar. Entonces, si uno quiere establecer un distractor en la gestión política de la comunicación, ese distractor tiene que ser mucho más potente que el hecho que quieres distraer. Estamos, digamos, sufriendo apagones por 10 horas diarias, ¿no es cierto? El tema del narcotráfico, si bien es un tema muy, muy importante, está muy alejado de la cotidianidad, me atrevería a decir yo, de la vida cotidiana de la gente. Entonces, no es un distractor eficiente, por más de que incluso ese distractor pueda ocasionar otro tipo de gestiones, otro tipo de acciones finalmente, ¿no? Creo que es muy limitada la comprensión finalmente de las herramientas para administrar esta crisis de parte de Carondelet. Pedro, buenas tardes, le saluda Gabriela Ochoa. Uno de los distractores también en su momento fue hablar del tema de las bases militares, de traerlas nuevamente acá, y con el corto tiempo que le queda a este gobierno a puertas de unas elecciones, ese tema un poco quedaba en el aire. Hoy día vi que hubo alguna respuesta de la Corte Constitucional, pero ¿cómo vemos este tema de ir implantando, como usted dice, semillitas que dan de qué hablar en otros aspectos? Pero ahora lo que necesitamos, y lo hemos hablado ya constantemente en este programa, es claridad con la información que se da, con las noticias que se da. Ya lo hemos visto, el sector empresarial muy molesto porque de la noche a la mañana les anuncian cortes casi que de toda su jornada laboral, lo que los ha puesto en apuros y nos sigue poniendo en apuros a todos los ecuatorianos. Digamos, digamos, es como muy complejo tener una respuesta fáctica de lo que puede suceder. Sin embargo, yo sigo poniendo esta premisa, ¿no es cierto? Un distractor no va a tener el peso finalmente de distraer si es que el hecho que quieres distraer te supera, ¿no? Estamos viviendo una crisis muy profunda. Si no es la crisis energética, es la crisis de violencia que se va incrementando. Entonces, todo lo que no tenga que ver finalmente con las acciones gubernamentales para resolver esas crisis, ¿no es cierto?, va a quedar en el aire o va a quedar, digamos, en una discusión o en un microcírculo, ¿no es cierto?, de debate, o finalmente va a tener una vida de discusión muy rápida de caducidad, digamos, ¿no? Es decir, no se va a hablar mucho tiempo de aquello, pero sobre todo no hay esta conexión de el planteamiento, ¿no es cierto?, y su vinculación con la solución de la problemática. Creo que esto hay que verlo como una ecuación, quizás nos va a ser más fácil, o me es más fácil a mí para explicarlo, ¿no? Este es el problema, ¿verdad? Tenemos esta ecuación y tenemos esta manera de comunicarlo, ¿no es cierto? Es decir, tenemos este elemento, ¿cómo voy a resolver yo la crisis energética? Planteo esta solución y la comunico. Toda la comunicación gubernamental no está girando alrededor de aquello. Vemos, por ejemplo, una vocera, ¿no es cierto?, que intenta, digamos, establecer soluciones, pero más llena el diagnóstico que las soluciones. Veíamos finalmente que esta vocera, que es la ministra de Ambiente, de Energía encargada, intenta, digamos, como apaciguar, ¿no es cierto?, esta lógica con una narrativa que ya fue fact-chequeada por ejemplo, Lupa Media, y se evidenció que sus declaraciones de ayer en un canal de televisión no son reales. Entonces, el gobierno primero no logra entender que una crisis no puede ser administrada cuando estalla. Hay un estadio en la crisis que se llama la precrisis, que es cuando finalmente puedes tú generar el marco del debate. Si ya no lo hiciste ahí, tienes que ser mucho más ortodoxo en el manejo de la crisis, y tienes que establecer una vocería con mucha información, como usted muy bien lo dice, que transparente finalmente el estado de sitio y que vaya informando frecuentemente. Y algo todo lo que se haga, sí.
Algo que también hemos visto y que no quisiera dejar pasar en este análisis que está haciendo Pedro es estos anuncios de que hoy se suspenden los cortes hasta las 11 de la mañana porque Coca-Cola va bien. Y eso pasó el domingo, pasó el lunes. Eso también es jugar un poco con las expectativas que tenemos los ecuatorianos en medio de esta crisis. Yo voy a responder desde el ámbito del análisis, quizás de discurso, más del análisis político, porque técnicamente capaz que hay una respuesta sobre eso. Pero claro, no tiene mucho sentido en mi criterio, ¿no es cierto?, como ciudadano casi, que los anuncios de que no va a haber cortes hasta las 12 del día se los dé a las 10 de la mañana. Es decir, no tiene mucho sentido. Capaz que hay una explicación técnica, pero el problema es que quien nos tiene que dar esa explicación técnica no nos lo está dando. Entonces, cuando yo en comunicación, digamos, no tengo la capacidad de responder a por qué pasan los fenómenos, no es que la gente no deja de responder y dice, no tengo ese conocimiento, por lo tanto no voy a pronunciarme, no voy a opinar. La gente va a opinar y va a rellenar esa parte no técnica, ¿no es cierto?, ese desconocimiento con lo que nosotros podemos entender, digamos, ¿no es cierto?, así no sepamos del tema. Entonces hay errores profundos, no solo en la comunicación, sino en la gestión política de la crisis y en la gestión política de la comunicación como tal, ¿no? Pedro, ¿le va a costar la reelección al presidente Daniel Noboa todas estas decisiones y todo esto que está pasando el país, tomando en cuenta que ya en 5 meses, menos de 5 meses, ya se vienen estas nuevas elecciones? No es riguroso responder a esa pregunta, digamos, es decir, no, yo no me atrevería a hacerlo. Estamos viviendo en el Ecuador. El Ecuador es un país de minutos. Siempre es muy temprano en el Ecuador para definir el futuro, ¿no? Vimos en el 2023, una elección se definió la última semana del proceso eleccionario, entonces es muy complicado definir aquello, ¿no? Lo que sí sucede es que en el proceso eleccionario no solo pasan cosas como los videos, las tarimas, los candidatos, pasan otras cosas. ¿Qué tipo de otras cosas? Que es la campaña que no vemos. Cuando un gobierno tiene mucho apoyo popular, el resto de instituciones o de funciones del Estado giran a su alrededor en su beneficio. Pero cuando, digamos, un presidente candidato disminuye su valoración de gestión y por lo tanto puede disminuir su intención de voto, esas otras funciones del Estado ya no le son funcionales, valga la redundancia. Eso es lo que puede suceder, es decir, que el desgaste de Noboa no solo sea un desgaste de cara al elector, sino también sea un desgaste de las relaciones de poder. Que finalmente la Fiscalía deje de hacerle el juego a Noboa en ciertos aspectos, que el Tribunal Contencioso Electoral deje de hacerle el juego en otros aspectos. Es decir, hay un desgaste político que no solo tiene que ver con lo electoral, sino con la gobernabilidad. Y eso sí puede traerle factura. Ahora, hablar de que puede costarle la reelección, no, creo que es muy temprano para decirlo. Creo que hay factores mucho más importantes, digamos, como el desgaste del tejido social, como el aumento del pesimismo, que ya, de acuerdo a cifras, por ejemplo, de informe confidencial de las últimas semanas, ya se ubica en 6 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas pesimistas del presente, pero es muy, muy difícil y no es riguroso y no es responsable definir si es que esto le puede costar la reelección al presidente o no. Que de hecho yo le decía a Gaby el otro día, Pedro, que sería interesante justamente analizar cómo está el ánimo de los ecuatorianos, cómo nos toma este tema de los apagones. La gente, por ejemplo, nosotros tuvimos un feriado y fue evidente, los restaurantes estaban vacíos, la ocupación hotelera bajó en un 50%, entonces es válido poder hacer este análisis y qué mejor que hacerlo con usted de cómo estamos los ecuatorianos en tema anímico, cómo nos sentimos. Ya ni siquiera, yo creo que ya ni siquiera la tricolor nos sube el ánimo. No porque pierde, pero bueno. Pero digamos, sí, en efecto sí, el indicador que nosotros más utilizamos para analizar la composición del tejido social, ¿no es cierto?, es el pesimismo y el optimismo. Ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque gobernar una sociedad pesimista no es lo mismo que gobernar una sociedad optimista. Una sociedad pesimista es mucho más difícil de gobernar, es menos permeable a los cambios, es más reaccionaria a las explosiones sociales. Si bien aún no hemos llegado a los niveles del 2023, Perfiles de Opinión, que es la encuestadora con la cual nosotros trabajamos, nos decía que el 2023 en promedio tuvo un 90% de pesimismo, 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas se sentían pesimistas del presente. Si bien no estamos en esos niveles, si ustedes regresan a ver, ven que los temas que se manifestaba el pesimismo en ese año son los mismos que estamos viviendo ahora. Entonces no es tan descabellado pensar que el pesimismo se dispare y que llegue a los mismos niveles del 2023.
Pedro, ahondando un poco más en el tema ya, este panorama electoral que tenemos y cómo no ser pesimistas, tenemos 16 binomios, una izquierda que no logró sentarse sobre la mesa y llegar a acuerdos, o sea, estamos divididos, cada quien tomó una postura, una posición y ahora tenemos 16 candidatos, tendremos probablemente hasta que se confirmen unos 2 que están ahí pendientes en la papeleta y nos va a llevar a un panorama otra vez de una incertidumbre, quizá como la que vivimos en el gobierno de Daniel Noboa. En una primera vuelta nadie se esperaba que él llegue, en la segunda vuelta votamos por el que nos parecía un poco, digamos, que podía llevar al Ecuador a una mejor situación y ahora tenemos una responsabilidad muy grande como votantes. Bueno, el 2023 no tiene mucho que ver en nuestro análisis con ni el número de candidatos ni los candidatos en sí mismos, sino más bien con el factor violencia. El factor violencia es, sin duda, ¿no es cierto?, el gran elector del 2023. Daniel Noboa es el hijo de la tragedia, digamos, ¿no? Es decir, el asesinato o los magnicidios que se dieron en ese entonces removieron el tablero electoral y de una u otra manera permitieron que finalmente Noboa pueda emerger, digamos, y ganar la segunda vuelta, ¿no? Si es que, y yo creo que es altamente probable, la violencia vuelve a ser el gran elector, ojalá me equivoque, pero si es que es el gran elector, podríamos también ver, digamos, una resolución bastante inédita, digamos, ¿no? Se podría replicar. Ahora, yo creo que finalmente el problema del proceso eleccionario tiene mucho más que ver con los 16 candidatos, es decir, creo que en nuestro criterio no es cuantitativa, la discusión es cualitativa. Hay otros problemas mucho más graves, finalmente, como la relación inexistente entre candidatos y movimientos, la relación inexistente entre las alianzas, por ejemplo, ¿no? Eso es una locura. Es decir, hay una candidata, la candidata de Sociedad Patriótica, por ejemplo, dice que nunca se sentaría con el Partido Social Cristiano, y hay una alianza en Morona Santiago, por ejemplo, en donde está Sociedad Patriótica y el Partido Social Cristiano, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que los problemas son más estructurales, más allá de tener 16 binomios, ¿no? Lo hablábamos ayer, Pedro, con Andrés Obando. Él es comunicador estratégico y nos decía justamente esto después de haber hecho un análisis en el 2023, y es que los movimientos y partidos políticos ya dejaron de tener la confianza de la gente y que obviamente la gente, cuando vienen estas elecciones, se centra más en los candidatos, en los actores políticos. Y yo creo que la campaña electoral que se va a venir, que ya ha empezado en las redes sociales, porque no son materia de regulación por parte del Consejo Nacional Electoral, va a ser bastante movida, y a mí no me sorprendería, y lo quiero analizar con usted, Pedro, algo que yo he venido diciendo ya en reiteradas ocasiones. Yo en agosto aproximadamente veía que ya el presidente Daniel Noboa venía tomando algunas maniobras políticas, digo yo, como para ir llegando con fuerza a febrero del 2025. Ahora vemos que obviamente la crisis de seguridad y la crisis energética lo está afectando un poco, pero a mí no me sorprendería, por ejemplo, que aparezca de la nada el Plan Fénix, que hasta ahora no lo vemos, o nuevas decisiones políticas a favor justamente de lo que estábamos hablando, de esa reelección y de poder enfrentarse tal vez nuevamente con el correísmo. Digamos, hay un gran riesgo el momento que tienes un presidente candidato, y es que las resoluciones o que las decisiones que se tomen finalmente en el poder no tengan que ver con una lógica de construcción de política pública, sino más con, digamos, cumplir una lógica de una demanda del electorado, digamos, ¿no? Ahí es cuando se dan, por ejemplo, estas demandas profundamente demagógicas, ¿no? Es decir, que además uno no entiende. El tercer decreto ejecutivo que firmó, por ejemplo, Guillermo Lasso, fue el borrón de 1.7 millones de deudores del registro crediticio. Algo profundamente demagógico que no lo hubiera hecho un banquero en condiciones normales. Es decir, es una locura, ¿no? Claro. Hay que ponerlo sobre la mesa también. Solo en este país, en donde los siniestros de tránsito son, digamos, la segunda causa de muerte en los jóvenes, se quitan los radares de velocidad. O sea, es una cosa de locos finalmente, ¿no? O sea, tenemos un Estado que juega finalmente a la demagogia profunda en elecciones y no en elecciones. Claro, digamos, no tenemos luz, pero nos dan gratis la planilla. O sea, ¿qué vamos a pagar si no tenemos luz? De acuerdo, exactamente, digamos, ¿no? O, por ejemplo, la decisión hoy de Noboa, que es bastante cuestionable, que es, por ejemplo, quitar el subsidio a las mineras, digamos, ¿no? Más allá de la gran discusión que se puede tener ahí, eso nos podría traer, digamos, unas demandas de arbitrajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el gran riesgo es eso. El gran riesgo es que se tomen medidas antitécnicas, ¿no es cierto?, que suenan bastante populares. Entonces, tienes un presidente candidato que además está ejerciendo el poder y la aplicación de políticas públicas con visualización, digamos, de en febrero y no, digamos, en el largo plazo, ¿no? Entonces, claro, ese es un altísimo riesgo. Y otro riesgo también importante es que, claro, ahorita la ciudadanía no solo confía en los partidos políticos, porque hay mucha
pues también hay mucha demagogia antipolítica también. La ciudadanía no confía en nadie, ¿no? Guayaquil, ¿cómo vamos? Es un proyecto bien interesante que levantó una encuesta ciudadana en donde el 46% de los guayaquileños no confían en el otro, ¿no? El 2021, el informe, por ejemplo, del PNUD, se titulaba, ¿no es cierto?, que Latinoamérica es la región en el mundo más desconfiada. Es decir, nosotros no tenemos una confianza interpersonal, no confiamos en el Estado. Entonces, eso de una u otra manera tiene que llevar a la reflexión de que no tiene solo que ver con los partidos políticos, tiene que ver con la dinámica social y con incluso otras élites, ¿no es cierto? Yo digo élites no de manera despectiva, sino la academia, los gremios, los sindicatos, etcétera, que tampoco entran, digamos, a crear un ecosistema de debate, y eso se refleja finalmente en lo que estamos viviendo, ¿no? Pedro, en agosto la empresa Comunicaliza habló de un estudio de intención de voto en la que ponía a Daniel Noboa y Luisa González seguido, ahí un poco peleándose para las próximas elecciones. ¿Cuál cree usted que son los candidatos que van a estar sobresaliendo en estas elecciones? No podría yo otra vez, digamos, yo me resisto finalmente a plantear aquello, porque el Ecuador finalmente es eso, ¿no? Es decir, otra vez, la violencia puede remover todo el tablero electoral una semana antes, ¿no? Entonces es muy complejo como definir ahora. Creo que lo que sí puedo decir es que la gran característica de estas candidaturas, de todas, creería yo, es su incapacidad de construir una identidad política, ¿no? Es decir, vemos, digamos, una incapacidad de los distintos candidatos de decir, esto es lo que soy yo, ¿no es cierto? Porque esta es mi identidad relacionada con la identidad del partido que me auspicia, y por lo tanto, así es como yo me presento, digamos, ¿no? Creo que a muchos de los candidatos les falta una construcción de una identidad política. Creo que eso se evidencia también en ser, además, candidatos que repiten los errores del 2023, ¿no? Porque además, esto es súper interesante, el Ecuador es tan gatopardista que cambió todo para que no cambie nada. Es decir, cambió asamblea y cambió ejecutivo, y estamos discutiendo los mismos temas que discutíamos en la campaña del 2023. Crisis energética, crisis de violencia y crisis económica. Es decir, no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Entonces, creo que, digamos, cuando no tienes una identidad política, repites los errores. Entonces vemos a un candidato, a los que los candidatos son monotemáticos, solo voy a hablar de seguridad, solo voy a hablar de violencia, solo voy a hablar de crisis energética, claro, y no entienden que el Ecuador, digamos, está multidiverso en sus necesidades, que no es lo mismo hablar de violencia en Durán que hablar de violencia en San Juan Bosco, digamos, ¿no? No es lo mismo. Entonces hay que fraccionar, digamos, la lógica del discurso, entendiendo cuáles son las demandas de los distintos territorios. Así es, Pedro, vamos a seguir analizando estos temas. Yo sé que usted también es futbolero, así que por ahí le podemos también invitar a que nos hable un poquito de estos análisis cada que juega la selección. Vamos a ver si hoy gana, esperemos que pueda ganarle a Uruguay y nos dé una alegría. Yo digo, a veces la selección sí nos saca un ratito de estas crisis que vivimos en nuestro país y nos dan un poquito de esperanza para poder apostarle a nuestro país, seguir trabajando por él. Gracias, Pedro, por este análisis aquí en línea. No, con todo gusto. Gracias a ustedes por la invitación.